Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve. No sé cómo se están sintiendo ustedes. Yo particularmente me siento una especie de impotencia, tristeza, frustración. Y creo que me pasa lo mismo que me pasa muchas veces en mi vida. Y me ha pasado en muchos casos esta cosa de, al final uno se mata estudiando, se mata trabajando, se mata aprendiendo. Al final estamos viendo que las cosas no funcionan. Y frustra esto. Además, dado el panorama electoral, como si esto nos hacía falta además para deprimirnos. Pero es una catarsis, sí. Es una catarsis sí, necesaria, sí, y ese espacio de terapéutico casi de los abogados y abogadas que estamos aquí, les agradecemos a ustedes por tener la paciencia y escucharnos y permitirnos este desahogo. Yo quería comentar, bueno, voy a hacer súper rápido algunos elementos sobre una garantía que está en la Constitución, que está en los instrumentos internacionales, contarles un poquito el caso y hacer algunas conclusiones. A mí me llama la atención que una de las características que tiene que tener una garantía de protección de derechos es que básicamente tiene que ser rápida, tiene que ser rápida, sencilla, eficaz y además requiere un juez independiente e imparcial. En la práctica, de mi experiencia profesional, me parece que los sistemas de protección nacional e internacional se han hecho de una complejidad. Y esto creo que nos pasa a todos. Hay que estudiar tantas cosas cuando litigas y hay que quemarse las cejas de tantas cosas que es imposible que las víctimas, a pesar de que los sistemas dicen que son de acceso directo sin necesidad de abogado, puedan acceder de forma adecuada. Este es un problema. El otro problema evidente en todos los casos, en todos que hemos visto hoy día, es que es lejos de ser rápido, absolutamente largo y a veces terriblemente frustrante. Y la eficacia, hemos visto, no hace falta tener unas super sentencias si es que al final la gente murió o si al final el Estado no tiene la capacidad de cumplir. Un elemento que yo quiero además destacar es del juez independiente e imparcial. Yo creo que los sistemas de protección, las garantías, y es mucho más evidente a nivel internacional, no hay que olvidar que están hechas por estados y son diseñadas para los estados, a pesar que el sujeto de protección son las personas. A mí me frustra tanto litigar en la Comisión Interamericana porque uno tiene la distancia, primer problema. El otro problema es un sistema que funciona con mucho lobby y funciona bien cuando conoces a las personas que están adentro. Si a esto le pones la desigualdad de armas que tienes frente al Estado, el Estado tiene una delegación no solamente ante Washington por los Estados Unidos, sino tiene ante la OEA y ante la OEA tiene ante la Comisión. Entonces litigas tú solito con un Estado que además del sistema está hecho para que el Estado tenga un montón de posibilidades de retardar el juicio, de no cumplir. Uno de esos es la admisibilidad, una puerta así terrible, y ahí está la lógica de la soberanía, está en toda la estructura del sistema interamericano, entonces, del sistema en general. Entonces la dificultad de litigar ahí es enorme. Yo no me quiero imaginar qué es para nosotros que más o menos, digamos, estamos con acceso al conocimiento, sabemos que hay relatores, sabemos que hay requisitos, tenemos la biblioteca, tenemos libros, damos clase y más o menos nos actualizamos. Para nosotros es súper difícil. ¿Cómo será para todas esas personas que no tienen abogado, no tienen conocimiento, no tienen más que solo el dolor de la violación? En el caso que a mí me tocó litigar, y que para mí en el fondo fue un honor enorme, es de esta niña que le contagiaron con VIH a los 3 años, que entró al hospital por un derrame, por un sangrado que no podía pararse, y al final acabó con VIH. La lucha aquí, y quizás esto es una de las claves en general cuando hay procesos exitosos, es más que el abogado, más que el conocimiento que es importante, es la tenacidad de las víctimas. Y si es que además hay organizaciones de víctimas, es mucho mejor. En este caso, por ejemplo, la mamá de la niña, una mujer
tenaz para luchar por su hija, bajo la premisa, porque además en el año 1998, cuando pasó esto, y cuando se entera que tiene VIH, en ese momento VIH era casi como sinónimo de SIDA y era sinónimo de muerte. Entonces esta señora crece con esta angustia de que su hija tiene pocas semanas para vivir y con esta lógica va luchando judicialmente y por todos los espacios. Esta señora lucha en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito constitucional y todo le sale mal. Y todo le sale mal básicamente por un sistema burocratizado terriblemente insensible, que es básicamente lo que hemos visto acá. O sea, una señora que necesita, que si no le construyen la casa, se va a la casa por la quebrada. Unos niños que requieren una medicina porque si no, su vida, digamos, es fatalmente perjudicada. Unos cubanos que ya no sabemos qué pasó con ellos, pero están fuera de los lugares donde se sentían seguros. Fíjense toda esta cadena de cosas y en el fondo es una burocracia terriblemente lejana de lo que debería ser el servicio a la gente. Acá esta señora, la justicia penal le dice, porque aquí el juicio era contra la Cruz Roja en particular, y la Cruz Roja en el juicio penal le declaran la prescripción, en el juicio civil le declaran la prejudicialidad, en el juicio constitucional que le habían expulsado a la niña por tener VIH de una escuela, le dicen bien sacado porque si no lo pobres los guaguas que se van a contagiar. Le sacan de la casa porque se contagia a las paredes de VIH y el edificio fuera y tienen que largarse a vivir a un lugar donde nadie sepa que ella tiene VIH. Y se van a Azogues, se van a los afueras de Cuenca y tienen que inscribirse en una escuela distinta donde nadie sabe nada. Y así pasan 19 años. Y lucha en todo lado, y no se cansa, y no se cansa, y no se cansa. Y va al sistema interamericano, muy mal litigado por el abogado, creo yo, y no se cansa, y no se cansa. Llega a la Corte Interamericana y, digamos, tiene una sentencia, a mí me parece, más allá de las expectativas que ella tenía, a mí me parece que es una sentencia también de esas ideales. A mí jurídicamente me hubiera encantado que declaren la violación de los derechos sociales de forma directa, que era la pelea durísima en el sistema, pero digamos eso era una joyita y una exquisitez doctrinaria. Pero en el fondo yo creo que en la sentencia se consiguió todo lo que ellos esperaban y a mi modo mucho más de lo que yo pensaba que le iban a dar. Le dieron el dinero para que pueda vivir y tener una autonomía en relación al sistema de salud, si es que ella quisiera. Le dieron una atención gratuita y además con calidez que cada rato estamos, digamos, como exigiendo. Y yo siento que el Estado, en este caso en particular, ha sido terriblemente diligente, en buen término. En términos cuando a ella se le bajaron las defensas, por ejemplo, y entró casi a fase SIDA, la atención fue inmediata, increíble, impresionante. Igual dispusieron autos, yo qué sé, le dieron la indemnización, estaban a punto de darle una casa y cosas de esta, la gratuidad de la educación, todo esto ha funcionado. Pero claro, yo la pregunta que me hacía cuando estábamos litigando ante la Corte Interamericana, a mí me llegó un informe de la Defensoría del Pueblo que me pasaron pues, un informe en el que el caso de la Thalía es uno de 15,000. Una cosa y la otra, hace algunos meses, no sé si se acuerdan, en Esmeraldas pasa exactamente el mismo caso de la Thalía. En un sistema de salud a una niña le contagian con VIH cuando entró por otra cosa. Y entonces uno se pregunta, ya, conseguimos la lucha, no sé qué, una maravilla, pero la sentencia no es paradigmática en términos de cambiar patrones de conducta en el Estado. No ha pasado. Y de alguna manera ella, por tener la sentencia y por estar bajo supervisión de la Corte, resulta ser una privilegiada de los 15,000 personas que necesitan atención con el VIH. Entonces uno dice, porque uno quisiera, claro, la Corte dice para no repetir, que se haga una cosa de disculpas, que se publique no sé dónde, que se haga no sé qué cosas del Ministerio de Salud. No pasa, no pasa. Y entonces uno dice, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la lógica? Y yo tengo algunas... Estoy de acuerdo que hay que hacer algunas reformas, pero a mí me parece que en el fondo la clave, yo acabo de leer un libro sobre los sistemas y el cambio climático y no sé qué cosa de la sexta extinción. Son dos físicos y comienzan y acaban el libro diciendo que en el fondo el cambio es un cambio de mentalidad.
esta gran revolución que decía el Bobbio con los derechos humanos del Estado acá y sirviendo a las personas, al final es una cosa de, creo que seguimos con esa lógica del Estado, seguridad social, seguridad interna, seguridad internacional, soberanía, pero en el fondo es una cosa de formación, que hacen que, por ejemplo, estas personas sean súper sensibles frente a un caso, cuando hay un montón de miles de casos que son iguales, pero ya no les da la sensibilidad. ¿Por qué no tener cómo recuperar esa cosa? Y me parece que está me parece que es un chip mental. La perspectiva de la víctima, a mí me parece que es este dolor y esta necedad y este sufrimiento. Al final, a mí me parece que el derecho solo va a tener sentido cuando comencemos a verlo desde la gente que está sufriendo la opresión, desde los despedidos, desde los torturados, desde los expulsados, desde esa lógica. Si uno mirara desde eso, si uno intentaría ponerse en los pies, yo creo que el cambio sería enorme. Y la otra es esta cosa del compromiso. Yo creo que estos abogados y abogadas, yo soy uno de los abogados de escritorio, desde la angustia que tengo, y no soy lo que quisiera hacer. O sea, yo admiro mucho cuando el Javier se pasa en vigilia, admiro mucho cuando la Daniela va a los lugares donde están las personas, admiro mucho a esa gente como el David que se va a las audiencias en los lugares del pueblo Shuar. Lastimosamente a mí me parece que esos abogados y esas abogadas son poquitas, y eso es también parte de la tristeza. El sistema educativo de nuestras universidades sigue creando ejércitos de abogados y abogadas para defender un sistema de propiedad, un sistema excluyente, un sistema inequitativo. Yo siempre me acuerdo de Thomas Posch cuando habla sobre la responsabilidad. Las instituciones de estas que generan estas violaciones de derechos humanos, que aquí solo hemos mencionado ejemplos, esas instituciones son creadas entre otras cosas, por los abogados y abogadas. Toda violación de derechos humanos tiene forma jurídica. Toda esta estructura que genera esta sistemática violación de derechos es generada por abogados y abogadas. A mí me frustra un mundo que las cosas de derechos humanos sean cosas de gente así media izquierdosa, media marginal, grupos chiquitos en las universidades. Yo supongo que tú sentirás lo mismo. Uno que ha estado en las clínicas de derechos humanos son esta gente que no sabe de dónde sale, pero son estos súper motivados por el cambio, por la transformación. Pero de todas maneras, yo creo que la existencia de esa gente, la existencia de estos abogados y estas abogadas, yo le admiro mucho al Pablo también, que se dedica al derecho empresarial, y creo que hace más de derechos humanos que muchos abogados de derechos humanos que lo predican. Y yo admiro mucho a esta gente, y esto a mí me da esperanza de que a pesar de esta desilusión, el derecho sí puede transformar. Sí, no se han conseguido sentencias que se han cumplido, pero está la sentencia. Eso hace 10 años era imposible. Eso era imposible. Y yo creo que con este tipo de foros, con este tipo de angustias, yo creo que hay esperanzas. Muchísimas gracias, Daniela, porque al final, y Felipe, porque al final ella y él fueron los que promovieron este espacio, y gracias a ustedes por haber sido receptivos con este espacio. Gracias.